Quiero darle la bienvenida a todos los que se integran día a día a este ministerio. Reciban un cordial saludo y reciban las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en abundancia a sus vidas. El día de hoy, mis amadas joyas preciosas, estaremos hablando de los enemigos espirituales. Así es, la humanidad hoy en día está siendo azotada, atacada por esos entes, esos regentes, esos gobernadores de las tinieblas. Y el día de hoy vamos a sacar a luz muchas cosas que han venido perturbando en este tiempo a la humanidad. Hoy, una vez más, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la fe puesta en el que todo lo puede, cubiertos con la sangre poderosa del Cordero, vamos a identificar a esos enemigos espirituales que desde ya sabemos que están derrotados en el nombre de Jesús. Esos enemigos, mis amadas joyas preciosas, ya están derrotados. Por fe, así lo declaramos. Pero hoy en día esos enemigos se han levantado a perturbar la humanidad y la humanidad está siendo azotada por la depresión, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la desilusión, la frustración, la soledad, sentimiento de llorar por todo, sentimiento de muerte, angustia, por la ansiedad y sus perversos síntomas que son muchos. Por tantas cosas, mis amadas joyas preciosas, hoy vamos a estar hablando de esos enemigos espirituales. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar yo que ese enemigo es espiritual? Porque tú te sientes mal físicamente, tú estás teniendo pesadillas, sueños aterradores, tú no puedes dormir, tú estás padeciendo insomnio, tú vas al médico y médicamente te dicen que físicamente tú estás bien. Pero tú sabes que no te sientes bien, que sufres, te sudan las manos, te hormiguea la cara, te hormiguea la espalda, sientes frío, sientes calor, sientes pulsadas en el corazón, sientes inflamación en los oídos, sientes vértigo, sientes mareo, sientes náusea, pero resulta que fuiste al médico y te dijeron que no es nada. Entonces, ¿quién me puede explicar eso? Ir al médico y que te digan usted no tiene nada. Como que no tiene lógica que el diagnóstico sea que no tengo nada cuando yo me siento fatal. Siento que me voy a morir, siento que me falta el aire, siento que no puedo respirar. Y aparte de eso, empieza mi mente a ser saturada con malos pensamientos, como que vinieran voces a decirme todo lo contrario. Vas a estar peor, nunca vas a sentirte mejor, no sirves para nada, te vas a morir, etcétera. Entonces, esos se convierten en enemigos espirituales porque son entes de las tinieblas que han venido a perturbar la humanidad. Han venido a perturbar a todo aquel que se lo permita. Y tú puedes decirme en este momento, yo no le permití a estos síntomas, no le permití a esta situación venir a perturbarme. Llegó de pronto. Y cuando menos sentí, empecé a sentirme mal, empecé a sentirme triste, empecé a sentirme bajo una opresión, empecé a no creer en mí, empecé a no creer en Dios, empecé a tener malos pensamientos, empecé a ver mal a la gente, empecé a no tener sentido a la vida, empecé a sentirme cargada, empecé a sentirme oprimida, empecé a sentirme como que yo tuviera una red encima de la cual yo no puedo salir, de la cual yo no puedo pedir auxilio. Me cuesta, no puedo. Entonces ahí podemos identificar que esta persona está bajo una opresión de demonios. Entonces esta persona difícilmente va a poder actuar sola. Necesitamos ayudar, necesitamos apoyar a esta persona. Y si esta persona llega a nosotros y nos pide ayuda, debemos orar para que el poder del Espíritu Santo le dé las fuerzas que esta persona no tiene espiritualmente para hacer. Si nosotros, los que Dios ya nos ha restaurado, nos ha liberado, nos ha sanado, no actuamos, esta persona, su vida corre peligro. Porque espiritualmente no sabe cómo combatir a esos entes, a esas regentes, a esos gobernadores de las tinieblas.
Y por eso tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Y una vez identificando al enemigo, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para poder nosotros acabar con ese enemigo que quiere destruir nuestra vida, que quiere llevarse nuestra alma y evitar que esas personas cometan suicidio. Así es que hoy vamos a leer en Efesios 6, 10 y 12. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vamos a fortalecer en el Señor nuestro Dios, nuestro Padre Creador, por medio de su palabra y por el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios, de la fuerza divina, de la fuerza que proviene del Padre, que la pedimos en el nombre de Jesús y que el poder se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Esto estamos hablando de las fuerzas espirituales, las fuerzas divinas que nos ayudan a romper con ese yugo de esclavitud en el que muchas veces nos sentimos que estamos oprimidos y que no podemos más. Y que tal vez la solución fuera que ya no respiráramos y que ya no siguiéramos viviendo por el tormento que se vive. Pero si lo hacemos de esa manera, creo que el tormento no acabará, continuará por una eternidad. Entonces estamos aún a tiempo de retomar la palabra del Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza divina, en el poder de la fuerza de Dios y no la nuestra, porque nuestra propia fuerza humana se termina, se acaba, nos debilitamos físicamente y espiritualmente. Tenemos que fortalecernos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y continuamos la lectura. Dice: vestidos de toda armadura de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios. La armadura ya sabemos que es la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza, la adoración, el yelmo, el calzado del evangelio, la paz. Y así consecutivamente vamos poniéndonos día a día y fortaleciendo nuestra armadura. Nosotros tenemos que aprender a ponernos nuestra armadura y tener la armadura puesta 24/7. Lo cual significa 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y dice: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una guerra, que está declarada una guerra y que hay una lucha intensa en la humanidad hoy en día. Estamos viendo un ataque perverso mundialmente. Ya no es solo en un lugar predestinado, sino es a nivel mundial. Pero hoy nuestro Señor una vez más nos habla y nos confirma a través de su palabra que tenemos que tener puesta la armadura para poder vencer al maligno. Y seguimos, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es que quiere decir que esas fortalezas espirituales que se levantan de opresión en tu vida, causándote un diagnóstico de enfermedad en el cual la medicina no te ayuda o en la cual te has hecho codependiente de una pastilla, podemos en el nombre de Jesús ser liberados de todo eso. Podemos lograrlo en el nombre de Jesús, esforzándonos, una entrega total a los pies de Cristo, una entrega verdaderamente de mente, alma, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser. No es tiempo de perder el tiempo, porque hay enemigos espirituales que si nosotros no estamos alerta pueden acabar con nuestra existencia. Pero por eso damos gracias a Dios por el manual de vida que nos ha dejado, que es la palabra del Señor. Si tú y yo nos aferramos, Él es fiel en cumplir sus promesas, no cuestionando, no renegando, no quejándonos, sino aceptando que este momento nos ha tocado vivirlo, pero que Dios por medio de su palabra y sus sagradas escrituras nos da las armas de guerra. Nos da la armadura, nos enseña cómo poder salir victoriosos de toda esta perversa situación y darnos cuenta que los enemigos espirituales están acechando a la humanidad. Así es que si tú te has dado cuenta que tienes
perturbaciones, opresiones de las tinieblas, es hora que actúes en el nombre de Jesús. Si tú me dices, hermana, yo no tengo fuerzas para orar, yo no tengo fuerzas, las poquitas fuerzas que tienes puedes usarlas para pedir oración, para ir a la iglesia y pedir a los ministros del Señor que oren por ti, para que mientras tú logras fortalecerte espiritualmente y poder autoministrarte liberación, restauración, sanidad divina, liberación, tú puedas antes de ese proceso fortalecerte con los hermanos. La palabra de Dios dice que si alguno está enfermo, pida oración a los ancianos, que los ancianos vengan, unjan y oren por esa persona. Entonces yo sé que dentro de esa perturbación tú puedes, por medio del Señor, su amor, su misericordia y la ayuda del Espíritu de Dios, dar ese paso y poder pedir auxilio, correr por tu vida, por la salvación de tu vida, de tu alma. Nosotros podemos de una o de varias maneras poder decirle a alguien, yo oro por ti, te llevo en oración, pero llega un momento en que nosotros tenemos que actuar, que poner todo de nuestra parte, si queremos seguir viviendo y vivir no bajo este tormento, sino vivir en libertad, sin acechanzas espirituales, sin enemigos espirituales. ¿Cómo me puedo yo deshacer de esos enemigos espirituales? Teniendo una vida de adoración, despojándonos del pecado, de la maldad, de la avaricia, de la idolatría, de la falsedad, de la mentira, desechando todo lo inmundo, todo lo pecaminoso. Entonces esos enemigos espirituales se alejan, retroceden. No eres una persona agradable para ellos. Hacen su retirada porque saben de que tú tienes tu armadura puesta y que no estás dispuesta, que no estás dispuesto a dar marcha atrás. Y esto es muy necesario hoy en día, muy necesario, porque todas estas enfermedades mentales, espirituales, todos estos ataques de las tinieblas se están moviendo rápidamente a nivel mundial, atacando las mentes de la humanidad, cristianos, no cristianos, creyentes, ateos, ricos, pobres, clase media, clase alta, clase pobre. El enemigo no ve rangos de economía, él ve almas para el reino de las tinieblas. Entonces es hora de que nosotros pongamos todo de nuestra parte, dejar esa actitud pesimista, dejar esa actitud negativa, rechazar la duda, porque es normal que llegue y que dudes, es normal, pero no es normal que detengas la duda. Así como la duda llega, la puedes desechar. Claro que puedes hacerlo. Necesitas poner todo de tu parte si quieres ser libre de este tormento espiritual. Si quieres vencer a esos enemigos, tienes que tomar el poder de la palabra que Dios te ha dado. Y una vez tú empiezas a tomar la autoridad, a tomar tu posición como hija, como hijo de Dios, nos arrepentimos, sabemos del pecado, de la maldad, pedimos a Dios perdón y le pedimos su sabiduría, su discernimiento, pedimos a voz alta los ángeles que hay asignados para cada uno de nosotros. Hay ángeles asignados que están esperando que nosotros les digamos, ángeles, en el nombre de Jesús, peleen esta batalla que mis ojos humanos, carnales, no pueden ver, que solo se puede ver a través de lo espiritual. Y los ángeles de Dios son ángeles espirituales y pueden combatir en esa área de esas regiones que nosotros como humanos no podemos ver, que necesitamos tener una intensa relación y comunión con Dios para que Dios quite las vendas carnales de nuestros ojos y podamos ver con ojos espirituales y Él nos pueda permitir ver el ambiente tenebroso que hay y cómo poder protegernos a nosotros mismos, proteger nuestra familia, nuestro hogar, nuestra finanza, nuestro ministerio y proteger y brindar una protección espiritual con nuestras oraciones a todos aquellos que nos las piden de corazón.
y que están dispuestos a poner todo de su parte para evitar confrontaciones espirituales con esos enemigos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros salvar nuestra alma. Es responsabilidad, sabemos que la salvación es individual y que la guerra ya está declarada desde el reino de los cielos. Hubo violencia, hubo una guerra, fue echada la tercera parte de los ángeles juntamente con el enemigo. Sabemos que somos más, que los ángeles de Dios son más, pero el enemigo atacará y destruirá a todo aquel que no le crea al Señor, que no crea la palabra del Señor, que la ponga en duda, que la cuestione. Entonces ahí sabe que tiene terreno para bombardear. Entonces el enemigo ahí sabe que tiene terreno para bombardear. Entonces, una vez nosotros empezamos a limpiar todo nuestro ser para limpiarnos de esos enemigos espirituales que se presentan día a día, no solo a nuestra mente, a nuestros pensamientos, sino que también a través de personas que se dejan usar, que abren la puerta, y entonces vemos que puede ser una persona a la que nos está haciendo la guerra en el trabajo, en la iglesia, un vecino, pero que no precisamente es él, es el enemigo por medio de esa persona actuando con maldad. Entonces tenemos que pedirle a Dios su pronto auxilio. Y para que nuestro Señor descienda en nuestro pronto auxilio, debemos hacerlo de corazón, con convicción, de verdad, sin mentira, siendo transparentes, siendo reales ante la presencia del Señor. Y Él obrará milagrosamente en la vida de cada uno de nosotros. Porque si es cierto que tenemos enemigos espirituales, también es cierto que tenemos un Dios todopoderoso que se levantará como poderoso gigante para defendernos. También es cierto que hay millones de ángeles guerreros con espadas de fuego para pelear esa batalla espiritual por nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Ser verdaderamente hijos de Dios. Creer su palabra, sus promesas, ir poco a poco pidiéndole al Señor si nuestra vida está o estuvo desordenada, ir poniéndola en orden, ir haciendo las cosas conforme a su voluntad, porque el Padre amado siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre, siempre. Por eso nuestras decisiones, nuestras acciones siempre deben de estar basadas en el consejo divino para cometer las decisiones correctas y no cometer errores en las decisiones que tomamos mal porque lo hacemos apresurado y porque no pedimos el consejo divino del Padre, que siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros debemos mantener nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo lleno de la presencia del Señor. Para que esos enemigos espirituales se alejen de nuestra vida, tenemos que mostrar nuestra posición como hijos de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Porque si tú eres una cosa, eres una persona de doble ánimo, de doble cara, o sea, dices adorar a Dios, pero con tus acciones haces lo contrario, entonces eres presa fácil para esos enemigos espirituales, te sigan perturbando, te sigan dañando, te sigan quitando el sueño, te sigan perturbando. Tenemos que ser transparentes, reales, honestos, verdaderos, desechar toda mentira, porque esa es una forma de limpiarnos de todo enemigo espiritual. Y mantener nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo lleno de la presencia del Señor. ¿Cómo hago esto? Mateo 12, 43, 45 dice: esta es la razón por la cual tenemos que tener nosotros llena la casa de la presencia del Señor, que es con la armadura puesta, que es con la palabra, con la adoración, desechando el pecado, renunciando al pecado, desechando lo malo, porque esta es una guerra declarada y hay enemigos que quieren acabar con nuestra alma. Y si nosotros mantenemos esa posición, debemos mantenerla todo el tiempo y no descuidar ninguna área. Nuestro Señor sabe las cosas que necesitamos y nos ayuda, nos protege, pero jamás hagamos las cosas intencional o deliberadamente, las cosas que no le agradan a Dios, porque esas son puertas que se abren para que el enemigo regrese y ese enemigo vuelva a perturbar tu vida. ¿Por qué el enemigo regresa y vuelve a perturbar tu vida?
porque la palabra de Dios nos dice algo muy claro con respecto a los espíritus del mal, que son los enemigos espirituales. Hay algo que sucede cuando una persona acepta a Jesús, cuando una persona se bautiza, cuando una persona asiste a la iglesia, cuando una persona mantiene una vida de oración, lee la Biblia, ora, ayuna, debe mantenerse en esa posición de autoridad como hijo de Dios para tener el respaldo divino. Porque si una vez esta persona siente que ya está bien y descuida esa área, esto es lo que sucede. Mateo 12, del 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es que en este tiempo, como en el tiempo antiguo, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma desde el principio de la creación, la palabra de Dios es verdadera, es real y se cumple. Entonces, para nosotros no tener una vez más la perturbación de los enemigos espirituales, debemos irnos limpiando día a día del pecado, de la maldad, de la inmundicia, idolatría, hechicería, todo lo que la palabra establece como pecado, como cosas desagradables, como cosas que nos apartan de Dios, y mantener nuestra lámpara llena de la presencia del Señor, del amor, la paz, la bondad, del mandamiento divino del Señor. Amarás al Señor con tu Dios con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amadas joyas preciosas, mantener nuestra posición para cuando ese enemigo espiritual vuelve a rondear, no encuentre ni una rendijita abierta para tener la oportunidad de entrar y volver a atacar perversamente a esta generación. Esta generación, la palabra dice, es mala, porque la maldad abunda en los corazones de muchas personas que han endurecido su corazón, que han dado la espalda al Señor y que han preferido las cosas paganas que no edifican, que los alejan de Dios, que los apartan de Dios, no quisieron darle el lugar a Dios. Así es que, mis amadas joyas preciosas, yo les pido en el amor de Cristo que puedan, en el nombre de Jesús, confrontar esos enemigos espirituales. La lucha que tú tienes, esas luchas espirituales, esas luchas donde no hay medicina que te ayude a que puedas tener una pesadilla. No hay una pastilla que diga, esta noche me tomo esta pastilla para no soñar con demonios. Esta noche me tomo una pastilla para no soñar cosas terroríficas. No existe. Esos son ataques espirituales. Entonces tenemos que incrementar la oración, tenemos que aumentar el ayuno, tenemos que sumergirnos, empaparnos en la palabra, la sabiduría y el conocimiento de las sagradas escrituras para poder vencer todo enemigo. En este caso estamos hablando de los enemigos espirituales y no tener temor a hacer esto. Lucas 11:20 dice acá: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de sus sagradas escrituras, nos dijo que nos daba el poder, la autoridad de echar fuera demonios. Entonces significa que el reino de Dios ha descendido aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos llena de autoridad, de poder hacer lo que no podemos humanamente. Él nos da valentía, nos da fuerza, consuelo,
enseñanza, guianza. Por eso es sumamente importante, mis amadas joyas preciosas, pedir en oración la presencia maravillosa del Espíritu Santo para que nos ayude a confrontar esos enemigos espirituales. Por ejemplo, nuestro Señor me lo pone ahorita, la ansiedad sabemos que es un demonio y esa ansiedad trae más demonios con ellas, que son los síntomas. No te resignes a estar sufriendo con los síntomas y estar experimentándolo. Si estás empezando ese tormento, es normal que no puedas de momento combatir, es normal que no puedas y te toque experimentar esa crisis, pero sí puedes mentalmente clamar: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Sí puedes pedir oración, sí puedes ir a la iglesia y pedir ayuda a los intercesores, a los que oran, a los que ministran la oración de sanidad, de liberación. Sí puedes hacerlo. Esto te ayuda y te da un refuerzo para que en un momento determinado ya puedas hacerlo tú. Y cuando vienen esas crisis, no las tengas que experimentar ni vivirlas, sino que puedas confrontarlas en el nombre de Jesús, porque Dios te ha fortalecido para poder hacerlo. ¿Qué hago antes? Cuando siento que la crisis ya está por venir, me levanto en oración y empiezo a orar. Empiezo a orar en el nombre de Jesús. Sé que podemos lograrlo. Sé que podemos hacerlo, mis amadas joyas preciosas. Así es que vamos a fortalecernos en el Señor para combatir a esos enemigos espirituales que han venido a perturbar a la humanidad. Hoy nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Declaramos vallado de ángeles guardianes alrededor nuestro. Proclamamos ángeles guerreros con espadas de fuego, mañana, tarde y noche, 24 horas al día alrededor nuestro. Y nosotros, como hijos de Dios, tomamos posición, nos aferramos a su palabra, a sus promesas, y empezamos a limpiar nuestra casa de cualquier inmundicia, de cualquier contaminación. Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos bendice, Dios nos da nuevas fuerzas, Dios nos da sanidad, Dios nos da liberación. Todo es al tiempo de Dios. Mientras llega ese momento, sigamos fortaleciéndonos en la palabra del Señor, sigámonos fortaleciendo, sigamos aprendiendo para poder llegar a la meta, para poder llegar a donde queremos llegar. Y mientras estamos en este proceso, conocer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es solo recibir la sanidad, ya estoy sana, ya estoy sano y ahora vivir la vida loca. No es así, mis amadas joyas preciosas. Cada uno de ustedes tiene un propósito importante a realizar en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Y yo sé que a cada uno de ustedes nuestro Señor les va a ir revelando de manera personal cuál es el propósito y por qué han tenido que pasar esta lucha dura, intensa, que creemos en momentos que ya no la hacemos, que ya no vamos a poder continuar. Pero déjame decirte que si tú te plantas en la palabra del Señor y te aferras a sus promesas, tú vas a pasar victorioso esta travesía, este desierto, esta prueba, esta lucha, esta adversidad. Si sientes que has entrado al horno de fuego y le están subiendo el aumento y el fuego es más fuerte, déjame decirte que las joyas preciosas, el oro valioso y puro, se sale y se saca de donde más fuego ha tenido ese horno, para sacar la esencia, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Mis amadas joyas preciosas, será hasta el siguiente video. Dios me les bendiga en abundancia. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí, así es que conforme el Señor me lo permita, les iré contestando si hubiese alguno. Será hasta la próxima. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Bye bye.